Buenas tardes con todos. Somos el grupo 1 del paralelo 2 de la carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Y hoy vamos a hablar sobre la abolición de la pena de muerte en la Constitución del año 1897 y del año de 1906. Según mi punto de vista, en la Constitución de 1897 y 1906, la pena de muerte desde periodos anteriores ha sido un tema muy polémico y controvertido tanto en crímenes, homicidios, violencia, etc., siendo provocados por delincuentes que muestran ser incorregibles y peligrosos para la sociedad, mismos que no tienen respeto por el derecho a la vida. Por otro lado, no estoy de acuerdo con la erradicación de la pena de muerte, puesto que si no existe una ley que defienda a la población de estos individuos, a futuro se incrementarán estos hechos. Además, sabemos que nuestro país tiene un alto índice de corrupción, porque así como hay personas con altos regímenes de violencia, a la vez habitan seres virtuosos que son condenados singularmente sin tener culpabilidad. A esto se suma en la actualidad la garantía de las leyes a favor de los inocentes, está muy debajo de los derechos humanos, ya que todo se asume por las políticas de cada gobierno. Por ende, no tenemos leyes condenatorias por hechos violentos en la actualidad. Considerando los títulos cuarto y sexto de las garantías establecidas en los años de 1897-1906, las cuales hacen un enfoque en que todos los ciudadanos debemos estar protegidos por la ley sin excepciones. Se asume que la abolición de la pena de muerte es la mejor opción para la sociedad, ya que todos los seres humanos tenemos una vida la cual debe ser respetada, y gracias a las normas que se establecieron en estos años podemos hablar de una responsabilidad para con la existencia de cada persona. Asimismo, comparto y estoy de acuerdo con la decisión que se estableció dentro de estas constituciones, ya que cada ser humano es único y excepcional y debería ser protegido y ayudado en cualquiera que fuera el caso. Sin embargo, esto no quita el hecho de que hay personas las cuales cometen delitos o se salen de los límites que establecen las normas en el Ecuador, que deberían ser castigados severamente y sin dudas, dependiendo del asunto o la gravedad de la causa. Luego de reflexionar las garantías individuales y políticas que ofrecían estas constituciones y observar las condiciones en las que era ejecutada esta pena en el pasado, estoy de acuerdo que la pena de muerte haya sido abolida en ese entonces, ya que se lo usaba para mantener al pueblo sometido a dictaduras y sin libertad de expresión. Sin embargo, estoy a favor de que se la aplique en la actualidad en ciertos delitos mayores, como asesinato, violación, tortura y trata de personas. Estos delitos han transgredido los derechos fundamentales de otras personas, y es indignante ver cómo el sistema judicial no aprueba condenar a cadena perpetua a estos infractores, que son un peligro para la humanidad. Además, el sistema carcelario es completamente ineficiente y en lugar de rehabilitar a los reos para que tengan una reinserción en la sociedad, dan espacios donde el crimen organizado se expande, teniendo como resultado un país con alto porcentaje de criminalidad e inseguridad como lo somos actualmente. La pena de muerte es un tema que siempre está en el centro de la polémica, aunque mayormente está abolida en gran parte de América, Europa, África o Asia. Todavía existen grandes países como Estados Unidos que la están contemplando en sus normativas penales como un castigo para los delincuentes. Se trata de una sanción que en realidad siempre ha sido aplicada desde los orígenes de la humanidad. Analizando más a fondo este tema y por nuestro punto de vista se podría afirmar que la pena de muerte en teoría es una sanción justa, o bueno, al menos busca justificar para la víctima. Sin embargo, cabe recordar que la función de un sistema penal de cualquier país siempre debe procurar que los delincuentes tengan una oportunidad de reinsertarse a la sociedad, y es posible que esta pena responda a un principio lógico de equidad, de equilibrio entre daño y castigo. Lo que ahora cabe preguntarnos es que si esta medida va a ser de extrema sanción, es realmente útil y beneficiosa para la sociedad entera, pero bueno, lo vamos entendiendo como un componente más que debe tener participación en la forma que sus criminales son juzgados.
La pena de muerte, si bien tiene la intención de conseguir justicia para las víctimas, no es la mejor opción como una medida social de prevención al delito. La sociedad solo necesita que sus criminales sean castigados en forma ejemplar y justa. Necesita también que simplemente no sean cometidos más crímenes, y ahí es donde la eficacia de la pena de muerte se torna dudosa. Analizando los títulos de las garantías de las dos constituciones y viendo que en estas dos la pena de muerte es abolida y se respetan los derechos de la libertad y privacidad, etc., considero que la pena de muerte no es la mejor opción para condenar a una persona, ya que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y aceptando la pena de muerte estaríamos violando este derecho. Con esta condena no se solucionarían los problemas y tampoco se acabaría la delincuencia. Pero por otro lado, pienso que con la pena de muerte por el miedo de su condena, sí se reduciría la criminalidad. Además que con el sistema que se maneja en el Ecuador, considero que se sentenciarían a la muerte a personas inocentes y los verdaderos criminales serían los menos afectados, ya que lamentablemente en nuestro país predomina mucho la corrupción de jueces y no hay juicios justos. A mi criterio sobre la abolición de la pena de muerte en el Ecuador, que se encuentra en la Constitución del 14 de enero de 1897 en el título 4, artículo 14, y el de la Constitución del 23 de diciembre de 1906 en el título 6, artículo 26. No me encuentro totalmente de acuerdo de que se haya erradicado por completo la pena de muerte ante la existencia de crímenes tales como asesinatos, violaciones, trata de blancas o entre otros crímenes de ese mismo grado, que lo imparten seres inhumanos e incorregibles, que van arrebatando vidas. Estos no merecen una pena cualquiera, ya que se encuentran atentando contra la vida de otro, por lo que lo máximo que merecen es lo mismo como pena máxima sobre sus actos. Aún así hay que tener en cuenta que el Estado ecuatoriano ha venido gobernado por personas corruptas que suelen incriminar a un inocente, sin demostración alguna, que conste que es culpable de dicha sentencia, llevando a que se dé una violación de los derechos humanos a un ente no culpable, de los cargos que se le puede acusar o juzgar. Es así que en ciertos casos sí queda abolida la pena de muerte. Tomando como punto de partida las aclaraciones que se dan en la Constitución de 1897 y la Constitución de 1906 sobre la abolición de la pena de muerte, quisiera dar mi criterio. A veces la cura de la enfermedad puede no ser aceptada por muchos. Eso pasó con esta condena, ya que en ese entonces la pena de muerte tenía un trasfondo más corrupto y político que afectaba directamente a los PPL. Con la abolición de este juicio, se brindaba una protección a la vida y el cumplimiento del derecho a vivir. Pero, ¿hasta qué grado se puede admitir la decisión tomada en las constituciones? De mi parte discrepo del veredicto, puesto que hay que tener en cuenta la magnitud del crimen para aplicar esta medida. ¿De qué sirve liberar a un asesino, a un violador, si con el pasar del tiempo, en la mayoría de los casos, vuelven a estas prácticas psicópatas? Ellos, al momento de perpetrar estos crímenes, no sienten ningún tipo de remordimiento o duda que los haga desistir de su decisión, que al final no les dará algo bueno frente a la ley, y es ahí donde debería entrar la pena de muerte. Por eso pienso que se debería replantear la decisión sobre esta condena, para ahí sí poder hablar tal vez de una verdadera justicia. Escuchando la opinión de todos los integrantes de mi grupo, concluimos que frente a la abolición de la pena de muerte en el Ecuador nos mantenemos en un punto medio, ya que estamos a favor ante la existencia de crímenes tales como asesinatos, violaciones o trata de blancas o entre crímenes de este mismo grado, pero más no para crímenes leves. Muchas gracias.